This meeting is being recorded. Vale. Ok, bueno, pues vamos entonces, como digo, vamos a ver un apartado de gramática, así que, como es habitual, nos vamos al bloque uno, ¿vale? Block 1. Y todo este trimestre ya sabéis que pues, hemos dedicado a ver prácticamente los tiempos verbales, ¿no? Y así ha sido. El último fue el past perfect. Solo nos quedaría, y ya que pasó por aquí, pues lo muestro, veis que queda ese apartado del futuro, the future, que en realidad no son tiempos verbales, son estructuras verbales que se utilizan para indicar futuro, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya lo dejamos para la vuelta. Además, está bien porque enlazará, nos permitirá enlazar al hablar del futuro con lo siguiente que veremos que serán las oraciones condicionales. Bueno, por ahora entonces nos vamos hacia la mitad aproximadamente, debajo de donde dice tense charts, de tense revision, y que dice degrees of the adjective, ¿vale? Ahí nos iríamos dentro, insisto, bloque uno. Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 15. La carpeta número 15, el enlace número 15, que dice Degrees of the Adjective, que son los grados del adjetivo. Bueno, pues vamos a ello. Y puedo certificar que esto sí que ha aparecido y aparece, suelen jugar con ello, en el ejercicio 3, así sea en una frase o así sea en un hueco o en un par de huecos. Pero sí que este contenido suele aparecer. No es un contenido de novedad total. Los dos ya habéis pasado por el nivel 2, así que recordáis lo del superlativo, el comparativo y demás. Bueno, pues por ahí va la historia, un poquito más ampliada, con un poquito más de información, pero básicamente esa es la idea. Bueno, pues ya estamos dentro del apartado, Decrease of the Adjectives, y como es habitual en la gramática, un ejercicio, un archivo con o sea, con la teoría y ejercicio, y luego pues el siguiente con el solucionario para que, aparte de lo que hagamos aquí, podáis seguir practicando. Bueno, pues vamos a mostrarlo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Directamente ya pues nos sale ahí los grados. Bueno, del adjetivo, para hacer una breve introducción, bueno, pues ya sabéis que el adjetivo, aunque esto es más propio de lengua, ¿no? Es esa parte, esa categoría gramatical, ese tipo de palabra que o que su función principal es darnos una cualidad o hablar, indicarnos una cualidad, una característica, una propiedad, etcétera, de un sustantivo, ¿vale? Y que siempre, por lo tanto, están referidos a un sustantivo, que bien está presente en la frase o está presente en la frase anterior, pero que queda claro, es decir, que no hay cuando estamos en un texto, no hay confusión de quién está hablando el adjetivo, ¿vale? Bueno, normalmente los adjetivos, cuando uno los aprende, tanto en castellano como en inglés, aprende el significado, etcétera, están en lo que se llama positive degree o grado positivo, es decir, el normal. Si yo digo blanco, white, pues ese sería el grado positivo. O si decimos tall, alto, grado positivo. Es decir, el estado normal, entre comillas, o habitual del adjetivo sería ese grado positivo. A partir de ahí, y si queremos, digamos, de alguna manera modular, modificar la intensidad del significado, ¿no? La intensidad de la cualidad, de la propiedad que indica el adjetivo, tendríamos ya que meternos en esos comparativos, en esos degrees of the adjective. ¿Vale? Hay como dos grupos, ¿no? Que son el comparativo y el superlativo. Vamos a empezar por el comparativo. Como su nombre indica, el comparativo lo que permite es comparar. Normalmente en una oración vamos a comparar dos elementos, dos cosas, dos personas, dos lugares, dos actitudes, dos sentimientos, lo que sea, relacionados, como digo, en los que en ambos elementos está presente la misma cualidad, alto, bajo, feo, mal, etcétera. Lo que ocurre es que en uno de esos dos elementos, esa cualidad se presenta con una intensidad hacia arriba o hacia abajo diferente de cómo se presenta esa intensidad con la que se presenta en el otro elemento. Básicamente, estas son estas oraciones, como en castellano, que decimos, mi hijo mayor es más alto que mi hija. Ese más alto que es lo que permite comparar mi hijo mayor con mi hija. En ambos la cualidad de alto está presente. Lo que ocurre es que en mi hijo mayor esa cualidad está presente con más intensidad, más alto que en el otro término, en el otro elemento de la comparación, en este caso que es mi hija.
Este sería un poco el marco teórico, entre comillas, no el marco donde se mueve el comparativo, ¿vale? Pero hay elementos que ya nos van a servir desde el punto de vista práctico, que en las oraciones, en estas oraciones donde haya comparativo, siempre va a haber dos elementos y que en esos dos elementos va a haber un adjetivo, una cualidad que esté presente. Insisto, en uno con una intensidad diferente al del otro. Cuando hablo de intensidad diferente es porque vemos o hablamos de tres tipos de comparativos, que son los que tenéis, estáis viendo ahí así, que son el de inferioridad, el de igualdad y el que nosotros estudiamos en su momento y que ahora vamos a repasar, que es el de superioridad, que es digamos como el que cuando uno habla de los degree of the adjectives, los grados del adjetivo, normalmente siempre solemos pensar en este, ¿vale? Pero existe inferioridad, igualdad y superioridad. Cada uno de ellos, para que el adjetivo exprese ese comparativo, va a sufrir unas modificaciones, o se le va a tener que poner algo delante y demás. Pero dependiendo de qué tipo de comparativo sea, esa modificación o esa partícula o esos elementos que acompañan al adjetivo son diferentes. Mira, el comparativo de inferioridad, que sería aquel que indica que en uno de los dos elementos la cualidad está presente, pero con un nivel más bajo que en el otro, ¿no? Es esto del menos que. En castellano sería el menos que. Bueno, pues en una oración en donde encontramos el comparativo de inferioridad, ese comparativo, la forma en la que se va a presentar va a ser less seguido del adjetivo que estemos utilizando, sin cambios, sin modificaciones, pero insisto, con el less delante, el adjetivo, y se cierra esta estructura con la partícula que la vamos a ver también luego en el comparativo de superioridad, que es than, T-H-A-N. Entonces sería, como veis, esa estructura que dice less, adjetivo, y than, menos la cualidad que. Por ejemplo, this book is less interesting than the film. Hombre, este libro es menos interesante que la película. Y como veis, este es paralelo, por no decir calcado de la estructura, al castellano. Es decir, hay una correspondencia exacta. Porque less es el menos en castellano, el adjetivo el que sea, y than es lo que en castellano traducimos por el que. Esa partícula que une esa estructura con el segundo término de la comparación, con el segundo elemento que comparamos, ¿no? This book is less interesting than the film. El primer elemento es este libro, que resulta que es menos interesante que ese segundo elemento que sería la película. Less interesting. ¿Okay? Vamos a ver algún otro ejemplo. This university degree, esta carrera universitaria, is less difficult than, oh, perdón, the one I studied, ¿no? De que la que yo estudié. ¿Veis? Entonces, además, bueno, no nos vamos a meter en la estructura de la frase porque tampoco es que haya una estructura pieza y tal, pero es siempre igual. Es un elemento, el grado comparativo, en este caso de inferioridad, y el segundo elemento. This university degree is less difficult than. Less el adjetivo del tipo que sea, largo, corto, vale, etcétera, y el than. ¿Vale? Menos difícil que. Eso, como digo, comparativo de inferioridad. El siguiente comparativo, que también tiene una estructura común para todos tipos de adjetivos, las diferencias vendrán con el de superioridad, es el llamado comparativo de igualdad. Son estas frases donde encontramos la estructura de tan, no sé, como. La comparación en este caso se utiliza para indicarme que la intensidad, perdón, la intensidad en la que se presenta esa cualidad o ese adjetivo es la misma en los dos elementos, en los dos términos de la comparación. ¿Cómo se construye? Pues ya digo, se construye también con una estructura común para todos los adjetivos, que es la partícula as más un adjetivo más nuevamente la partícula as. Y todo eso es tan, el adjetivo que sea, como. Fijaos en el ejemplo que tenéis ahí. He is
as tall as me. Él es tan alto como yo. Entonces, eso quiere decir que los dos términos de la comparación, él y yo, la cualidad, en este caso, alto, está presente de la misma manera, en el mismo grado. Que él es tan alto como yo. ¿Vale? Hay una pequeña variación en esta estructura del as, adjetivo as. Y es que cuando la oración en la que se utiliza este término, esta comparativa de igualdad, es negativa, yo puedo utilizar as, adjetivo as, sin ningún tipo de problema, o sustituir, cambiar el primer as, como veis ahí, por so, ¿vale? Pero es alternativo, no es obligatorio. Es decir, que yo puedo seguir utilizando as, adjetivo y as, o bien específicamente en la oración negativa, en lugar del primer as, utilizar so. Y por ejemplo, este del tall as me, pero si lo ponemos en negativa, yo podría decir he isn't or he's not as tall as me, o bien he is not or he isn't so tall as me. Y es igual, él no es tan alto como yo. Pero bueno, existe esa alternativa, esa variación, cuando, como digo, la frase es una frase negativa. ¿Vale? Esta alternativa, como digo, podéis utilizarla, podéis incorporarla o no. Lo que sí es cierto es que más o menos debéis reconocerla por si aparece en una frase. Por ejemplo, ¿cómo se suele preguntar esto en el ejercicio 3? A través de un hueco, lo que ocurre es que normalmente, bueno, en el hueco aparece un adjetivo y tal, que ya es una pista grande, pero suelen también dar, o bien, de los dos elementos, de las dos partículas, por ejemplo, en el comparativo de inferioridad y de igualdad, dar uno. De repente, delante del hueco ponen less y tú tienes que poner el adjetivo y than, o de repente, detrás del hueco donde está el adjetivo, te ponen as, y por lo tanto tú tienes que saber que también corresponde ahí un as. O te ponen una frase negativa, te ponen un so con el hueco donde aparece entre paréntesis un adjetivo y tú tienes entonces, si aparece el so y la frase negativa, tú ya tienes que recordar que eso se trata de un comparativo de igualdad, donde te faltaría colocar el adjetivo tal cual viene en el ejercicio y después, normalmente se suele presentar así, es decir, no solamente te van a pedir lo habitual, em, la forma del comparativo que sea del adjetivo, sino también en el caso de que incluya una partícula, pues puede que también te pidan que pongas esa partícula. ¿Vale? Lo importante es reconocerlo, que eso ya llegará en su momento cuando tengamos más gramática y tal, y mezclemos diferentes contenidos de gramática, ya veremos ahí en ese ejercicio, ¿no? Qué truco, qué forma puede haber para ayudarnos a reconocer qué contenido gramatical es. Por ahora bien, so far so good. Ya digo, estos Ok, comparativos, el de inferioridad y el de igualdad, con aprender esas estructuras, no es necesario ni mucho menos ir más allá. Es en el caso del comparativo de superioridad donde sí que hay que comentar un poquito. El comparativo de superioridad, decía al principio, que es, digamos, cuando nos hablan, sobre todo en inglés, de lo de decrease of the adjective, de grado del adjetivo, pues todo se nos viene a la cabeza porque como nos ocurre, por ejemplo, en el nivel 2, aunque este año también creo que va en el nivel 1, pero bueno, nivel 2 que lo hemos visto, si hay que incluir solo uno, o si solo se puede incluir uno, normalmente el que se incluye es este. Y comparativo de igualdad o de inferioridad se ve pues como algo, o no se ve, o como algo un poco añadido. Pero es realmente el comparativo de superioridad el que, como digo, se suele estudiar más. Entonces, comparativo de superioridad son estas estructuras que aparecen en frases de más, que, más alto que, más inteligente que, más fácil que, ¿no? Ese es más que. ¿Qué ocurre? Que aquí no hay una estructura común, como ocurría en el de igualdad y superioridad, perdón, de igualdad y de inferioridad, no hay una estructura común para todos los adjetivos. Aquí hay que hacer una distinción, y según esa distinción, que son como dos grupos o dos categorías, la forma de hacer ese comparativo de igualdad, perdón, de superioridad, la forma en la que se pone el adjetivo va a cambiar, va a variar. Los dos grupos son esos que ya estáis viendo ahí, adjetivos cortos y largos.
Entendiendo cortos y largos desde un punto de vista más que cómo se escribe, sobre todo en el caso de los cortos, porque en el caso de los largos no hay mucho problema para distinguirlo, pero cuando hablamos de cortos y largos nos referimos a el número de sílabas. Es decir, habría que recurrir a la pronunciación, a cómo se leen, porque de repente vamos a encontrar adjetivos que parece que tienen dos sílabas y en realidad es una sola. Es decir, a la hora de hablar y de distinguir adjetivos largos y cortos, que insisto, es necesario para saber cómo se hace ese comparativo de superioridad, estaremos hablando de cortos y largos desde el punto de vista de la pronunciación. Todos aquellos adjetivos que se pronuncien con un solo golpe de voz, con una sola sílaba, así tengan las letras que tengan, esos serán adjetivos cortos. Como dice ahí, big, nice, hot, cool. Siempre que a la hora de la lectura, a la hora de la pronunciación, ese adjetivo se pronuncie con una sola sílaba, con un solo golpe de voz. Y como excepción, o de forma excepcional, también se incluyen en esta categoría aquellos adjetivos que, aun teniendo dos o más sílabas, terminen, como dice ahí, en Y, da igual lo que lleve delante, terminen en Y, en ER o bien en OW. Es decir, que además de todos aquellos adjetivos que tengan un solo golpe de voz, como digo, una sola sílaba, pertenecen a esta categoría, también aquellos que tengan dos o más sílabas, aunque normalmente suelen tener solo dos, pero bueno, todos aquellos adjetivos que tengan dos o más sílabas, pero que terminen en una de esas tres secuencias, o una Y, o ER, o bien W. Por ejemplo, en Y, pues happy, ¿no? Que es uno de los más así sencillos, ¿no? Ahí tendríamos dos sílabas, pero como termina en Y, entraría dentro de adjetivos cortos. De ER llevo todo el día intentando, pero daré vueltas y de repente a lo mejor se os ocurre alguno ahora, pero he sido incapaz. De W, por ejemplo, low, que es el volumen, cuando hablamos de un volumen bajo, ¿no? Del sonido, low, L-O-W. Bueno, pues en ese caso también se consideraría como adjetivo. ¿Vale? Entonces, claro, lo primero que yo tengo que hacer, que tendría que hacer si veo que en el ejercicio me ponen o me piden que haga un compartido de superioridad es, oye, ¿cómo es el adjetivo? ¿Es corto o es largo? ¿Es de una sola sílaba? ¿O termina en Y, R o W? Entonces, como lo hacen los adjetivos. Y la regla general me dice que los adjetivos cortos forman ese comparativo de superioridad añadiendo al adjetivo, colocándole al adjetivo el sufijo ER. Esa es la regla general. Por ejemplo, hemos dicho un adjetivo tall, ¿no? Alto. Una sola sílaba, solo golpe de voz, pues por lo tanto, para formar el comparativo, la forma comparativa sería taller. Simplemente añádele ER y ya tienes el más alto. Y para terminar la estructura y decir que, pues lógicamente detrás pongo than. Que era el ejemplo de he's taller than, ¿vale? O por Sí. ejemplo, ¿no? El adjetivo que hemos dicho antes, low, que es bajo, ¿no? Cuando hablamos del volumen y tal. Pues igual, entra dentro de la categoría de adjetivos cortos, por lo tanto, para formar el comparativo, yo tendría que hacer simplemente añadirle ER, lower, y completar la estructura, eso sí, que no se nos podría olvidar, con than. Es importante eso, ¿vale? Primero, si en el ejercicio no se incluyen than, pero me dejan claro que se trata de un comparativo de superioridad o de inferioridad, no se me puede olvidar, aparte de completar con el adjetivo en la forma correcta, el than, ¿vale? Porque quiere decir que me lo están pidiendo. Si no lo ponen, me están pidiendo, digamos, diciendo, oye, que tienes que poner esto también. Y otra cosa que suele ser un fallo muy común y es que hay muchos compañeros y tal que en lugar de poner than, ponen that, ¿no? Mm, Y dirán taller that, no sé qué, o lower that, no, that es un error, además un error que también llama mucho la atención, pero pues bueno, será un poco por la similitud gráfica con than, que suele ser, como digo, un error relativamente común, ¿vale? Que hay que evitar, lógicamente. Vosotros siempre asociar ese than, T-H-A-N, con el comparativo. E intentar, ya digo, a la hora de tal.
pues no confundirlo, no mezclarlo con that. Pero insisto, que es algo que no es tan raro. Esta es la regla general. Adjetivo corto, ER. Como suele ser habitual en inglés, cuando tomamos una palabra y le añadimos una terminación, un sufijo, hay palabras que la regla general no la siguen, sino que modifican un poco, ¿no? Es decir, es esto de las spelling rules que hemos visto pues, con presente simple, con los plurales, es decir, que ya hemos visto en diversos sitios. En el caso del comparativo de superioridad, a la hora de añadir ER y R, vamos a ver y volvemos a la página de la gramática, tres spelling rules, ¿no? Como tres reglas ortográficas. Lo que pasa es que son tres reglas ortográficas que ya hemos visto en otros contenidos, o sea que nos van a sonar, que os van a sonar. Bueno, la primera es esta que nos dice que si el adjetivo corto tiene una sola sílaba, ¿ok? Y las tres últimas letras por este orden son consonante, vocal, sonante, al añadir ER se doblaría la consonante final. Es el ejemplo de big. Es un adjetivo corto, una sola sílaba. Termina, bueno, y además que la palabra entera, en consonante, vocal, consonante. A la hora de añadir ER, habría que doblar esa consonante final. Y si dicen my house is bigger than your house, mi casa es más grande que tu casa, bigger, como veis, doblaría la G, ¿no? También ocurre, por ejemplo, con el adjetivo hot, que es cálido, caluroso, una sola sílaba, hot. Consonante, Lo vocal, ponen consonante, hot, ¿vale? hot. Exactamente. Entonces, al añadir ER, hotter o hotter, habría que doblar esa T. Porque en este caso la H representa una consonante, una aspiración, ¿vale? Hot. Hotter than, ¿ok? Bueno, No, esta que no regla se ya digo nos que... olvide, claro. Jesús? Que no se nos olvide poner el dan, No, no. que si no, Ah, la frase, porque, ajá, porque puede ser, insisto, que en ese ejercicio del examen os lo den ya. Oye, si lo ponen ahí, perfecto. Pero si no, vemos que es un adjetivo, reconocemos que tiene ese comparativo de superioridad, hay que ponerlo, ¿vale? Bueno, otra de las reglas que también conocemos ya es que cuando tengamos un adjetivo corto que a la hora de escribirse termine en la letra E, así se pronuncia o no, ¿vale? La regla me dice si el adjetivo termina gráficamente en la letra E. Pues si es así, solo habría que añadir la letra R, no habría que repetir otra vez la E. Y ahí tenéis, por ejemplo, el adjetivo nice, que es simpático, agradable, etcétera, etcétera. Para decir más agradable, más simpático, pues simplemente nicer. John's wife is nicer than Peter's, ¿no? La mujer, la esposa de John, es más simpática, más agradable que la de Peter. la de Y por poner otro, ¿no? Por que, bueno, que es un adjetivo así que es, por ejemplo, white, el color. Bueno, pues white también es una sola sílaba, white también termina en E. Veis que la E no entra dentro de la pronunciación, pero está ahí escrita, que es lo que nos dice la regla. Por lo tanto, para decir más blanco, whiter, solamente añadiría whiter than, ¿vale? Esa sería la otra. Y la última, que es otro clásico de las reglas de spelling, que es aquella en la que me dice que se aplica específicamente a los adjetivos que terminan en Y. Recordad que hemos dicho que los adjetivos que terminan en Y, aunque entran dentro de la categoría de adjetivos cortos, siempre serán dos o más sílabas, normalmente dos sílabas, ¿vale? Es decir, no tendrán una sola. Mínimo siempre dos, como happy hemos dicho, ¿no? O por ejemplo, el de aquí, que es sunny, soleado. Bueno, pues si nos encontramos con un adjetivo que termina en Y, pues ya sabemos, le quitamos la Y y añadiríamos I-E-R, ¿no? Sunny sería sunnier. It is sunnier than yesterday. Un poco una traducción un poquito más libre en el caso de español sería hace más sol, está más soleado que ayer. Y lo único que han hecho es quitar la Y, poner IER.
Y lo que decía, otro ejemplo, que es, bueno, el que solemos utilizar porque es un adjetivo más sencillo y conocido, que es happy, alegre, contento, feliz, pues igual, ¿no? Termina en Y, quito la Y y pongo eh, eh, happier than, ¿vale? Happier than, más feliz que o más contento que. Por lo tanto, la regla general, R, si terminan es de una sola sílaba y terminan en consonante vocal consonante, doblamos la consonante final al añadir R, como el caso de big o hot. Si termina el adjetivo a la hora de escribirse en la letra E, solo se añade la R, ¿vale? Como en nicer o hotter, perdón, o whiter. Y por último, si es un adjetivo que termina en Y, insisto, que mínimo van a tener dos sílabas, quitamos la Y y ponemos IER, ¿no? Como en sunnier o happier. ¿Vale? Ok, so far so good, por ahora Ok. bien. Ok. Ok. Este es uno, llegado a este punto, es uno de un contenido de gramática que, como he dicho alguna otra vez, tardamos más en explicar que lo que luego es, digamos, el uso, los ejercicios y demás. Bueno, y para terminar, el grado, no solo el grado comparativo de superioridad, sino la comparación, el comparativo, nos encontraríamos frente a los objetivos cortos, los objetivos largos. Pues que, siendo un poco, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, pues serían todos aquellos que tienen dos o más sílabas, salvo los que acaben en esas secuencias que hemos dicho arriba. Todos aquellos adjetivos que terminen, que tengan, perdón, dos o más sílabas, serán considerados adjetivos largos. Y aquí no hay terminaciones, aquí es mucho más sencillo, porque lo único que hay que hacer es, delante del adjetivo largo, colocar la partícula more, que esta es evidentemente el más en castellano. Y como es habitual, como pasa también en todos los demás, detrás del adjetivo, la partícula that. De manera que, si yo quiero decir, como dice el ejemplo ahí, el libro es más aburrido que la película, the book is more boring than the film. ¿Ok? O poner otro adjetivo, y digo, porque lógicamente los más numerosos van a ser los adjetivos largos, ¿no? Y yo podría decir, por ejemplo, pues, eh, ay, expensive, that's right. El adjetivo expensive, caro, pues no sé, este ordenador es más caro que el que compré, pues entonces pondría more, Expensive. that's right. Y por supuesto detrás, eso no varía, el that, La more partícula. expensive. Hombre, pues esto es mucho mejor, porque aquí no hay que estar ni añadiendo, ni quitando, ni modificando, sino que simplemente el adjetivo largo le coloco delante more y ya está. ¿Vale? Ok. Ok. Bueno, pues eso Este es menos sería. complicado que el anterior, el corto, claro. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que vosotros pedís que nos pongan datos siempre, porque aquí, ya pues, claro, José, pues, Lo más fácil. Dos sílabas o más es lo menos complicado. mira que, hombre, la verdad es que, vamos a decir que suelen ser bastante, como he dicho otras veces, friendly con los estudiantes a la hora de diseñar el examen, ¿no? Eh, porque es digital y sobre todo porque veis que es el último ya, y claro, pues uno llega a las 8 de la tarde después de estar a las 4 y a las 6 haciendo además, pues, Ya tiene la cabeza historia, saturada. historia o matemática y luego lengua, pues claro, como dice Jesús, pues la cabeza está como un bombo. Entonces, yo creo que es una de las razones por las que compensan, intentan compensar y que el examen sea como es, ¿vale? Hombre, porque si se quisieran poner estrictos, el examen primero tendría que durar 1 hora y media y tendría que tener muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que ahí son comprensivos y dicen, bueno, pues mira, ponemos esta estructura y tal, que es asequible, digamos, ¿no? Permite que todo el mundo tenga una oportunidad. Con lo cual, perfecto. Bueno, grado comparativo, ¿vale? Y nos falta, en cuanto al adjetivo, porque luego brevemente vamos a hablar también, como anunciaba la otra vez, del adverbio, el otro gran comparativo, digamos, o mejor dicho, comparativo, el otro gran grado es el de el superlative, el superlativo. Y tenemos versiones de superlativo igual.
de inferioridad y superioridad perdón, de inferioridad y superioridad, no de igualdad. Pero que equivalen, digamos, a esos comparativos, ¿no? En el que colocábamos a esos dos elementos. Bueno, ¿en qué consiste el superlativo? El superlativo consiste en que dentro de un grupo, pues un grupo de personas, de elementos, dentro de una clase, de una asociación, etcétera, etcétera, de una categoría, ¿no? Pues no sé, de animales o flores, etcétera. Bueno, pues dentro de un grupo más o menos cerrado, al utilizar el adjetivo en grado superlativo, estaremos destacando a un elemento de esa categoría, de esa clase, por encima de todos los demás. Es decir, esa cualidad de la que estamos hablando estaría presente en ese sustantivo, en lo que designa ese sustantivo, de la manera más intensa, de todo el grupo. Son estos de el más, lo que sea, el menos, ¿vale? Entonces aquí ya no comparamos dos, sino que destacamos uno solo, un solo elemento, insisto, como aquel, el único de esa categoría, de esa clase, en la que la cualidad se encuentra presente en el grado máximo. Como veis, hay de inferioridad y superioridad, como digo, ¿no? Bueno, pues el de inferioridad, siguiendo un poco también la estructura que hemos visto arriba, sería cualquier adjetivo, del tipo que sea, le colocamos delante the least, que es el menos. Por ejemplo, this is the least interesting book I have ever read. Este es el libro menos interesante que he leído jamás. ¿Vale? En el caso del de superioridad, reproduciendo también el esquema que hemos visto en el grado comparativo de superioridad, pues tendríamos primero que distinguir igual entre cortos y largos. De la misma manera, cortos, una sola sílaba, o los que terminan en Y, R o LW, y los largos, todos los demás, los que tienen dos o más sílabas. ¿Vale? Y digamos, el procedimiento es parecido también. Los adjetivos cortos añaden algo al final de la palabra y los adjetivos largos, pues pondrán delante de esa palabra, pondrán. Bueno, fijaos, pues si tenemos un superlativo, hay que hacer la forma de grado superlativo de un adjetivo corto, la regla general es que yo tomo el adjetivo y le añado EST, así, tal cual. Y bueno, utilizando los que ya tenemos aquí, por ejemplo, pues tall, si ahora yo lo quiero hacer, que era taller than el comparativo, pues si lo quiero hacer ahora superlativo, diría the tallest, el más alto. Por supuesto, aquí ya no aparece than. Than solamente es con los comparativos de superioridad, ¿vale? Y con el de inferioridad. En el superlativo desaparece el than. Ahora después comentaré un poco qué podéis encontrar cuando ya tenemos un superlativo en una frase, qué podéis encontrar detrás del adjetivo en grado superlativo. So, the tallest, el más alto, lo que sea. El chico más alto, el alumno más alto. Algo parecido con low, ¿no? En el comparativo era lower than. Ahí, bueno. En el caso del superlativo sería the lowest. El más bajo, el más callado. O sea, si es, por ejemplo, un volumen, pues eso, ¿no? La frecuencia más baja, etc. The lowest. The tallest, the lowest. E igualmente, las reglas ortográficas, las spelling rules que hemos visto arriba, pues aquí también con EST. Es decir, si el adjetivo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, dobla la consonante al añadir EST. Y así tenéis, por ejemplo, this is the biggest house in the street. Esa es la casa más grande de la calle. This is the biggest house in the street. Volviendo aquí al ejemplo que teníamos, que era hot, pues igual, en el caso de que tengamos que poner la forma superlativa, pues sería the hottest, igual, doblando esa T final, la consonante final, antes de incluir el EST.
¿vale? Cuando terminan en ER, pues igual, en este caso solo añadiríamos ST. Y así the nice sería the nicest. This is the nicest person I know. Persona simpática que yo conozco, ¿vale? Y en el caso del ejemplo que hemos puesto, ¿ok? White, pues diríamos, bueno, borro esto ya también. Eh, the whitest, lo más blanco, ¿no? El más blanco. The whitest. Y solo añadiríamos. Y por último, termina en Y, quitamos la Y, y en este caso añadiríamos EST, IEST. Por ejemplo, the sunny, it has been the sunniest day so far. Ha sido el día más soleado hasta ahora. ¿Mm? Y en el caso del ejemplo, que era happy, pues the happiest. ¿Vale? The happiest. Que es paralelo, ¿no? En este caso lo único que cambiaría es la terminación. Y bueno, que no hay dan. ¿Y qué hay? ¿Qué veis que se repite además delante del adjetivo en grado superlativo? ¿Qué llevan todos delante? El artículo the. The tallest, the lowest, the hottest, the whitest, the happiest. Pues bien, en el superlativo no ponemos than, pero no se nos puede olvidar nunca poner delante del adjetivo en grado superlativo el artículo the. En inglés el artículo the, que no se utiliza tanto como en español, los, las, etcétera, se utiliza específicamente para particularizar, para cuando va delante de un sustantivo, por eso va delante de todos, porque luego todos se refiere al sustantivo, indica, destaca ese sustantivo de otros. O sea, no es a car, no es un coche cualquiera, es the car, o es the fastest car, ¿no? Por ejemplo, por utilizar con el coche más rápido, the fastest car. No es cualquier coche, no es a car, no es uno, sino que es el más rápido. En consonancia entonces, en coherencia con el hecho de que el superlativo particulariza, destaca a uno solo de entre todos los demás, que es coherente, congruente, que se utilice siempre con el artículo the del amo. ¿Vale? Así que eso es lo que no se nos puede olvidar en el caso del superlativo, el the. Y por supuesto, no solo ocurre con los adjetivos cortos, como los que tenéis aquí, sino también con los adjetivos largos. Y igual, un poco recordamos esa estructura que hemos visto en el grado comparativo, en el grado superlativo, en lugar de more, adjetivo y than, pues lo que pondríamos delante de ese adjetivo largo, de dos o más sílabas, sería the most. The most y luego el adjetivo. Por ejemplo, this is the most interesting book I have ever read. Y en el caso del ejemplo que teníamos, que era expensive, pues algo parecido, ¿no? Que sería the most expensive, ¿vale? El más caro, the most expensive. Ok, pues esto sería lo que era comparativo y superlativo con sus diferentes variedades, ¿vale? Que como veis, como además habéis visto vosotros mismos, pues lo que son hay una estructura básica que son aceptables, digamos, pero cuando llegamos a las de superioridad, superlativo comparativo, bueno, pues hay que ver esto, si es largo, si es corto, la regla ortográfica, y demás. ¿Vale? ¿Any question? Bueno, como decía antes, en el caso de que aparezca, o cuando aparecen en el ejercicio 3, porque esto es un contenido que suelen colocar bastante, por aquello de que, bueno, a poco que uno haya estudiado inglés antes y tal, pues lo conoce, ¿no? Eh, una de las formas que insisto para que, por ejemplo, decirte, oye, tienes que utilizar aquí el comparativo o inferioridad o de superioridad, es
que tenemos el hueco con el adjetivo entre paréntesis y detrás del hueco viene than, THAN, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sé que tiene que ser un comparativo. Bueno, por eso de superioridad e inferioridad, dependiendo de lo que la frase me diga, el significado de la frase. Pues bien, ¿qué va detrás entonces? ¿O cómo puedo yo reconocer que el adjetivo que tengo que escribir en ese hueco es superlativo y que por lo tanto tengo que poner the y el adjetivo en grado superlativo? Bueno, borro esto y tal para que veamos. La estructura, hay dos estructuras que vais a encontrar habitualmente. Vais a encontrar, por un lado, esto digo dentro de la oración, ¿vale? Dentro de la frase. Lo que es el adjetivo superlativo y detrás va a ir seguido de una sintagma preposicional que empieza o bien con la preposición in o con la preposición of, seguido de un sustantivo que indique esa clase o ese grupo o esa categoría a la que pertenece el sustantivo al cual se refiere el superlativo. Mira, esto sería en español lo que decimos, el más alto de tu clase. Ese de, en castellano, en inglés puede ser in u of. No nos vamos a detener ahora. Bueno, in es cuando no sé qué, off cuando no, porque realmente eso no nos sirve. Pero al menos si sabes que si tenéis esa frase con ese hueco, con ese adjetivo, y detrás justo, porque tiene que ser eso sí, justo detrás del hueco aparece in seguido de un sustantivo, o bien of seguido de un sustantivo, e insisto, un sustantivo que hable de una clase, una categoría, un grupo, entonces eso será un superlativo, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare is the most famous writer of the English literature. ¿Ok? Y entonces aquí tendríamos, Shakespeare es el escritor más famoso de la literatura inglesa. Claro, lo que en el examen me pondrían de hueco sería, es decir, no me pondrían de most famous, sino que pondrían Shakespeare is el hueco, entre paréntesis famous, y luego writer of the English literature. Bueno, pues ese of the English literature, o si fuera con in, es lo que me indicaría a mí que, oye, ahí te pido un superlativo, porque están destacando algo de entre todos los demás de esa misma categoría. ¿Vale? Por eso puede aparecer tanto. Pero también puede ser, como otra forma de reconocerlo, que tengamos el adjetivo superlativo y detrás, que eso lo estudiáramos un momento, es lo que llamamos una frase de relativo. Si esto ya lo veremos mejor a la vuelta. Las de relativo son estas de eh, Juan tiene un coche que va muy rápido. Mm, estudié en esa universidad donde pagué mucho dinero. Esas son las oraciones de relativo, ¿vale? Ya la insistiré más. Bueno, pues en el caso de superlativo, esas oraciones de relativo tienen una forma concreta. Aparte de que, ya digo, pues se conectan con el sustantivo de la manera que veremos y demás. El tiempo verbal de esa oración de relativo suele ser un present perfect. En esta forma de lo que en español le diríamos que he leído, que he visto, que he estado. Es aquello de, es la película más aburrida que he visto nunca. Bueno, ese que he visto nunca en castellano sería esa oración de relativo con el verbo en present perfect en inglés. Por ejemplo, this is the funniest comedy I have ever seen, ¿no? Esta es la película de risa, digamos, más divertida que he visto nunca, que haya visto jamás, ¿no? En castellano tendrían varias traducciones. Pero ese I have ever seen
Eso sería una oración de relativo. Insisto, ya explicaremos y tal de breve detalle. Pero como veis, que ese es el detalle más llamativo y el que os va a ayudar, incluso ahora mismo que no hemos estudiado las oraciones de relativo, el detalle, insisto, más llamativo que os va a estudiar para reconocer que se trata de un superlativo es que tiene un present perfect. Y un present perfect en esta forma de I have ever, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Que he visto, que he oído, que he escuchado, que this is the finest comedy I have ever seen, ¿vale? Bueno, pues estas son las dos formas más habituales que fijándonos, o que fijándonos en lo que viene después del hueco del adjetivo, nos permitiría, nos daría una pista de que lo que hay que escribir ahí es un superlativo. ¿Vale? Ok. Bueno, pues esto es lo, digamos, la parte, ¿no? del león ahí y demás. Luego vamos a ver, a raíz de esto, es decir, en relación con estos grados comparativos y demás, sobre todo con el grado comparativo, vamos a ver dos estructuras que se utilizan en inglés. No son estructuras excesivamente formales, ¿vale? Es decir, que son relativamente habituales, ¿no? Que él las llama crecimiento gradual o crecimiento paralelo, pero bueno, lo mejor es quedarse un poco con la traducción para reconocerlo. Y que son, como digo, una estructura basadas en el uso de la forma del grado comparativo de superioridad de los adjetivos. Este que llama a crecimiento gradual es lo que decimos en castellano, cada vez más, ¿no? Pues ese cada vez más, esa estructura de, es que mi hijo está cada vez más grande, o cada vez más alto, ¿no? O, cada verano, o sea, hace más calor cada verano, ¿no? Bueno, pues ese tipo de estructuras, en donde, como digo, es esto, cada vez más, en inglés se formaría de la siguiente manera. Tomando, como digo, el grado comparativo, lo que haríamos es repetir el mismo adjetivo en grado comparativo. Es decir, para expresar ese cada vez más, yo tomo el adjetivo que tengamos que utilizar, lo pongo en grado comparativo y a continuación, después del conector AND, lo vuelvo a repetir. Y esa estructura, esa repetición, sería el equivalente, insisto, en castellano al cada vez más. Claro, al utilizar la forma de comparativo, aquí tendríamos que distinguir nuevamente entre corto y largo. Bueno, pues si el adjetivo es corto, esta estructura de cada vez más, esta repetición, pues sería con un adjetivo que terminaría en ER, claro. Por ejemplo, the weather is getting colder and colder. Como que el tiempo se hace cada vez más frío o hace cada vez más frío. ¿Mm? Y veis entonces que repetir el adjetivo en grado comparativo. Al ser un grado comparativo de un adjetivo corto, colder and colder, por ejemplo. My students every year are nicer and nicer. Cada año, mis estudiantes son cada vez más simpáticos, más agradables. Y lo quería repetir, en este caso nice, nicer, en grado comparativo, para indicar ese cada vez más. Si esto es con un adjetivo corto, en el caso de que sea un adjetivo largo, lógicamente, pues sería lo mismo, pero habría que repetir ese adjetivo con more and more. Es decir, me explico, no se repetiría el adjetivo, lo que se repetiría sería el more. Colocaríamos, como veis ahí, more and more y luego el adjetivo largo. This book is getting more and more interesting, ¿no? Como este libro se pone cada vez más interesante. More and more interesting. ¿Vale? Y, por poner otro, going shopping is more and more expensive. Bueno, ahí se me queda expensive un poco fuera de plan, pero
Ir a la compra es cada vez más caro. Going shopping is more and more expensive. Vale. Bueno, esto ya lo llaman ahí comparativo gradual y demás, pero bueno, es esa estructura que en castellano nosotros expresamos con cada vez más. Y la otra estructura, la que llama el crecimiento paralelo, es esta de cuanto más no sé qué, más no sé cuánto. Que bueno, lo de contri más no sé qué, bueno, pues no, en realidad la estructura es cuanto más en castellano, ¿no? Cuanto más estudio, más suspendo, por ejemplo, ¿no? A ese me refiero a ese tipo de bueno, hay algunos que dicen, es que cuanto más estudio parece que más veces suspende y tal. Bueno, pues no estudiarás tanto, es la conclusión. Claro, es que no tiene lógica eso no tiene lógica ninguna. Bueno, e igual se hace, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues lo mismo, si adjetivo largo, adjetivo corto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, una cosa que no ocurrió en el de antes, no repetimos ni el mismo adjetivo ni el mismo comparativo, sino que la estructura tiene como dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que aparece un adjetivo grado comparativo, fijaos, precedido por the, ¿vale? Veis que la estructura es the más un comparativo, es decir, the más un adjetivo en grado comparativo. Largo, corto, puede ser un adjetivo, un comparativo de superioridad o un comparativo de inferioridad. Podemos mezclar los dos tipos de comparativos en esta estructura, ¿vale? Lo que sí es fijo es que, insisto, el principio de la estructura es the más un adjetivo en un grado comparativo. Una frase que sea, ponemos una coma y a continuación repetimos, es decir, ponemos otro adjetivo en grado comparativo precedido por the, insisto, puede ser mismo comparativo de superioridad o diferente, y siguiendo a eso, seguido de eso, una oración. Y así tendríamos lo de cuanto más, tal, más. Fijaos en el ejemplo. The smaller a house is, the less it will cost us to heat. Cuanto más pequeña sea la casa, menos nos costará calentarla. Esa es la idea, ¿vale? Adjetivo en un grado comparativo con the y frase. Coma y adjetivo en grado comparativo y frase. ¿Vale? Por ejemplo, por poner uno. The more Julia works in the company, the less, perdón, money, tenía que haber puesto aquí. The less money she earns. Cuanto más trabaja Julia en la compañía, menos dinero gana. Adjetivo en grado comparativo con the, frase, adjetivo en este grado, en este caso, en grado comparativo de inferioridad, less money, she earns, y frase. ¿Vale? Esta sería esa estructura de esta comparación, ¿no? Ya ni me acuerdo porque nunca, paralela, ya digo, el crecimiento paralelo. La verdad es que nunca, cuando lo explicamos y tal, nunca reparo en eso. ¿Vale? Entonces, ya digo, son estructuras que, a ver, no es que se estén utilizando constantemente, pero tampoco son como muy exclusivas, muy formales y tal, ¿vale? Tienen cierta, Javier, ¿puedes poner otra vez la frase de antes? sí, sí, Sí. sí. Lo estaba copiando, me falta lo del final. Ok. Ya, Perfecto. ok. Bueno, y por último de los adjetivos, porque ya digo, de los adverbios es poquito, ¿no? Lo que vamos a decir, pero algo que decir. Mm, Y como ya intuí, se dejaba ver por aquí el cuadro este irregulares. que me dice los comparativos irregulares. Bueno, pues siempre que trabajamos con alguna historia de este tipo, de modificar una palabra, de tal, nos vamos a encontrar con
ciertas palabras que son efectivamente irregulares. Bueno, y como ocurre, como suele ocurrir también a veces, lo hemos visto, por ejemplo, cuando los verbos irregulares, adjetivos en este caso muy comunes, pues son irregulares. Es decir, que el comparativo, la forma del comparativo y la forma de superlativa lo hacen de una manera diferente. Estamos hablando de adjetivos que son todos adjetivos cortos, ¿vale? Porque si fueran adjetivos largos no habría problema. Pero adjetivos cortos que en lugar de someterse a una de las reglas de spelling que hemos visto, pues lo que hacen es que el comparativo y el superlativo lo hacen de otra manera distinta. Detrás del comparativo llevarán than, delante del superlativo llevarán the, eso es igual. Pero la forma para crear el comparativo y el superlativo de estos adjetivos no responde a ninguna regla, sino que hay que conocerla. Por ejemplo, the good o el adverbio well. El comparativo sería better than, ¿no? En el caso, better, que no tiene nada que ver con good. Good, better. Esa doble T y demás. Y el superlativo, the best. Hombre, este más o menos son más conocidos, porque sobre todo the best, tal, ¿no? En algún momento lo habremos visto por ahí en publicidad o muchas veces en retransmisiones de competiciones deportivas, ¿no? Que emiten a veces cosas en inglés. Vale. En el caso de bad, que es el adjetivo, o badly, que es el adverbio, el comparativo sería worse than y el superlativo the worst. Es decir, peor que y el peor, o lo peor. Little, pequeño, fijaos, little tiene como comparativo less than, y el superlativo the least, que son los que se utilizan precisamente para formar el comparativo y el superlativo de inferioridad. Eh, Old, pues, bueno, digo, porque está aquí, ok, por el que tenemos al lado. Old, en un principio, es un adjetivo corto que se formaría, digamos, superlativo y comparativo sería, pues, regular, ¿no? Older than the oldest. ¿Qué ocurre? Que el irregular, la forma irregular para old es cuando específicamente old se utiliza para hablar de, dentro del ambiente familiar, etcétera, de personas mayores. Es decir, que si yo estoy hablando de personas mayores, especialmente, insisto, en un contexto de familia o cercanía, ya no diría older y oldest, the oldest, sino que diría elder than o the eldest. Es decir, es como el mayor que, elder than, o el mayor, the eldest, el más anciano, el de mayor edad, ¿no? Que no solo tiene por qué ser, lógicamente hablando de personas ancianas y tal, sino de cualquier edad, siempre que comparemos o siempre que hablemos del superlativo al referirnos de mayor que. ¿Vale? Entonces, esa es la irregularidad con old, muy específica. Cuando hablamos, insisto, de edades y tal dentro de un ambiente familiar o de gente cercana y tal, es más correcto utilizar, más polite también, más educado, como digo, utilizar elder than o the eldest. Bueno, luego tendríamos otra curiosidad y tal que es far. Far, como adjetivo, tiene dos significados, ¿no? Bien para hablar de algo lejano en el tiempo o en la distancia, aunque está lejos, insisto, en el tiempo o en la distancia, o bien far como un extra, como algo más. Por ejemplo, esto quizás mejor, si lo vemos, si lo vemos en ejemplos, puede que lo entendamos. Por ejemplo, yo quiero decir, "Buah, esa es la ciudad que está más lejos de mi casa". ¿Ok? Pues yo diría, that is the city. Bueno, aquí habría que utilizar otro relativo, pero bueno, da igual. Which is the farthest from my house. Y aquí hablaríamos de lejos, en este caso de distancia, pero también podría ser, insisto, este far de distancia o de tiempo. Pues en el caso de que ese far hable de algo que está lejos en el tiempo o en el espacio, el comparativo es farther than, con una A por ahí, ¿vale?
y el superlativo the farthest. Por eso el ejemplo que he puesto es this is the city which is the farthest from my house, que está la más lejos posible de mi casa. ¿Vale? En cambio, cuando el adjetivo far, que normalmente en este otro significado que vamos a hablar, hombre, es difícil encontrarlo solo, suele ser ir acompañado, acompañando a otro, por ejemplo, a more, far more, etcétera. Bueno, este segundo significado, como digo, es que se refiere a algo extra, algo que se añade, algo que se suma a lo que ya hay, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea este significado, veis que el comparativo es further than o the furthest. Es decir, lo mismo que antes, pero en lugar de la A, colocamos una O. Por ejemplo, yo puedo decir, I need a further explanation than your excuse. Si yo necesito una explicación extra, una explicación adicional, es decir, traducido libremente. Mira, necesito que me expliques más que simplemente las excusas que me has dado, ¿no? I need a further explanation than your excuses. ¿Vale? Bueno, pues ya digo, esto sería un poco así farragoso, ¿no? De explicar la diferencia entre further con A y further con U. Hombre, evidentemente es muchísimo más común, vais a encontrar muchísimas más veces el further con A que con el U, porque ese otro uso de far como extra es como más reducido, ¿no? Pero el far como lejos, referido al tiempo y la distancia, es muy común. Y por último, pues ya los conocemos también porque lo utilizamos para la estructura del comparativo y del superlativo, much y many, much para incontables, many para contables, plural, pues more than o the most, ¿vale? Que es lo mismo, como digo, que el anterior. ¿Vale? Sí. Comparativos, superlativos, todo lo demás. Bueno, y antes de poner a hacer ya algún ejercicio para darle un poco de vidilla a esto, comparativo y superlativo de los adverbios. Bueno, en principio, como regla general, siguen lo mismo, es decir, unos patrones parecidos, mejor dicho, a los de los adjetivos. Mirad, en inglés, la gran mayoría de adjetivos o muchos adjetivos, perdón, adverbios, la gran mayoría de los adverbios, muchos adverbios se forman tomando un adjetivo y añadiéndole a ese adjetivo la terminación ly. Yo tengo un adjetivo, le pongo ly y lo convierto en un adverbio. Ahí tenéis, por ejemplo, fluent, fluently. Que sea fluido y tal, pues con fluidez, ¿no? Que traduciríamos en castellano, ¿no? Otro, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, que yo tengo el adjetivo large, que es extenso, grande, pues el adverbio sería largely, ¿vale? Es decir, tomando el adjetivo y le añado ly. Así es como se forman, insisto, la gran mayoría de adverbios en inglés. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si este proceso de derivación es adjetivo más ly, eso quiere decir que todos los adverbios que surjan así serán adverbios largos y utilizarán para el comparativo y el superlativo la versión larga, ¿vale? Es decir, que si del adjetivo fluent yo paso al adverbio fluently, fluently sería un adverbio largo de dos o más sílabas. A la hora de introducirlo en una estructura de comparativo de superioridad, pues utilizaría more, el adverbio y than. Por ejemplo, he speaks English more fluently than me. Ella vería inglés o ella habla inglés con más fluidez que yo. ¿Vale? Insisto,
Cuando el adverbio termine en la Y, todos esos adverbios serán adverbios largos, de 2 o más sílabas. Y por tanto, para formar el comparativo, pues yo utilizaré el comparativo y el superlativo de superioridad, utilizaré lógicamente la forma de adverbio largo, ¿no? More than o the most. El de inferioridad, en el caso de que tuviera que utilizarlo, como sé siempre less, pues, o the least, ahí no habría problema, ¿vale? Si en el del ejemplo, ¿no? Que hemos dicho largely, ¿ok? A ver, porque, ok. They painted that picture more largely than the original. Es decir, ellos pintaron, hicieron esa pintura, reprodujeron esa pintura en un tamaño más grande que el original. Como veis, las traducciones ya con los adverbios en un grado comparativo, pues hay que un poco ajustarlos en español. Pero básicamente, the painted the picture more largely than the original, tendría que significar eso, ¿no? Que ellos reprodujeron esa pintura en un tamaño mayor que el original. Y si fuera superlativo, igual, ¿no? The most largely o the most fluently, ¿vale? Hay unas excepciones. Las primeras también entre paréntesis. Slowly, loudly y quickly. Bueno, pues slowly, loudly y quickly no lo hacen como un grado comparativo de adjetivo largo, sino como un grado comparativo o superlativo de adjetivo corto. Slower, the slowest. Louder, the loudest. Quicker, the quickest. ¿Vale? Esas 3 excepciones. Slowly, loudly y quickly. Y la segunda regla que digo que, bueno, no sé, lo he metido como excepción, pero no es exactamente una excepción. Luego hay un grupo reducido de adverbios en inglés que no terminan en LY, sino que resulta que el adjetivo, la misma forma, la misma palabra que yo utilizo para adjetivo, la utilizo también para el adverbio. Ahí también los más comunes, no son muchos más, pero bueno, son los más comunes, que son fast, que es rápido como adjetivo y como adverbio. Hard, que es difícil o duro como adjetivo y como adverbio. Early, que es pronto o temprano. Late, tarde. High, como alto, ¿no? Una montaña o un lugar y tal. Low, lo que hemos visto, bajo, ¿no? También me había referido a volumen, sensaciones y tal. Straight, que es, diríamos, en línea recta, ¿no? Bueno, pues estos fast, hard, early, late, high, low, straight, que son los más comunes, se entenderían que son como adjetivos cortos, es decir, formarían el grado comparativo y el grado superlativo de los de adverbios, igual que si fueran adjetivos cortos. Es decir, the fast tendríamos faster, the fastest, the hard, harder, the hardest, early, earlier, the earliest, later, the latest, higher, the highest, lower, the lowest, straighter, the straightest, ¿vale? Fijaos, she drives faster than me. Ella conduce más rápido que yo. Recordad que el adverbio, a diferencia del adjetivo, que el adjetivo siempre habla, se refiere a una propiedad, a una cualidad, un sustantivo, el adverbio se refiere a la acción, al verbo, al significado de ese verbo. Es decir, matiza, nos da más detalles de cómo se lleva a cabo la acción. Cuando dice, she tries faster than me, fast, o faster en este caso, es un adverbio porque me habla, me describe, me dice algo de la acción. Conduce más rápido. No me dice de un sustantivo, no es una cualidad de un sustantivo. Si en este caso es un detalle, me especifica algo más de la acción. Esos son los adverbios. ¿Vale? Y bueno, por último, otras excepciones.
que dice que, como dice que hay adjetivos, a ver, hay adjetivos muy pocos, prácticamente, de hecho lo que hay que conocer es esos dos que aparecen ahí, que parecieran como adverbios, es decir, hay adjetivos que terminan en ly, esa ly se ha añadido a un adjetivo, pero que resulta que esa palabra, insisto que es adjetivo ly, no es el adverbio del adjetivo al partir del cual se forma. Mejor con los ejemplos y se entiende claro. Mira, tenemos el adjetivo late, que late ya sabemos que es tarde, retraso, etc. Si yo le añado ly, que me quedaría lately, y uno diría, ah, pues lately es el adverbio de late, es decir, el adverbio de tarde. No, lately significa otra cosa diferente. Últimamente, es como si fueran dos palabras diferentes. Por un lado, late, que veis que es además la misma forma para el adjetivo y el adverbio, y lately significa otra cosa diferente, es otra palabra diferente, es un adverbio que significa últimamente. Algo parecido ocurre con hard, que lo hemos dicho antes, ¿no? Hard, como adverbio o como adjetivo, es duro, difícil, a veces también significa intenso, pero si le coloco el Y y digo hardly, es otra cosa totalmente diferente, es casi no. Y es además una palabra con carácter negativo. Resumiendo, los adverbios late y hard son adverbios y adjetivos con la misma forma. Pero hay que buscar una palabra a la que se le añade, o sea, a late y a hard se le va a añadir el Y. Pero en ese caso será otra palabra diferente. Tendrá otro significado diferente de los adjetivos de los adverbios late y hard. Lately, últimamente, no tiene que ver nada con tarde. Hardly, casi no. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Bueno, vamos a practicar eh, un poco y tal. Tenéis varios ejercicios, ¿vale? Ya sabéis que nosotros aquí vemos una parte, etcétera, pero que como tenéis el solucionario, siempre es recomendable luego practicar en casa. Uno primero, que es algo con 32 adjetivos para hacer su comparativo y su superlativo. Vamos a empezar por este y nosotros no vamos a dar, por supuesto, con que hagamos hasta el 11, hasta foggy, está bien, porque nos van a salir ahí diversos. Fijaos, serían big, boring, careful, clean, close, full, expensive, fat, fine, fit, foggy. ¿Vale? Entonces hay que hacer el comparativo, la forma comparativa y la forma superlativa. ¿Vale? O sea, del 1 al 11. Lo hacemos y en cuanto lo tengáis, a través de la pizarra digital, vemos cómo se escribe. This meeting is being recorded. Vale, que hemos empezado y tal, y no hemos grabado, pero bueno, como se ve directamente la solución, no hay mucho problema. Number 8, fat. Que bueno, este es un adjetivo que queda un poco rude, ¿no? Claro, porque fat significa gordo. Entonces, bueno, quiere decir que lo vais a encontrar también ahí en ciertos contextos y demás, pero bueno, que también se prefieren otras alternativas que no les suenen así tan mal. Bueno, el comparativo sería fatter, doblando la T, than, y el superlativo, the fattest. También como sustantivo significa grasa, ¿vale? Por eso a lo mejor uno va a un supermercado tal, y entonces fat free, sin grasa, ¿ok? O 0% fat o cosas así. Ok, number 9. Fine. Bueno, fine es como nice, significa un montón de cosas, pero siempre positivo, ¿no? Algo que está bien, algo pues, que está bien hecho, o una situación que es agradable, ¿no? Fine, fine, fine. Pues sería finer, añadiendo solo la R, finer than y the finest. ¿Ok? Vale. Nos quedan dos más.
borro las dos primeras, 1 and 2, ¿vale? Y ahí lo hago. Ok, ah, esta sería, hemos dicho, la 10, number 10, con fit, que cuando alguien es fit, es alguien que está en forma, ¿no? Pues sería fitter than y the fittest. Ahí, no sé si, bueno, the survival of the fittest, ¿no? Que es como la supervivencia del más apto, del más preparado, ¿no? Survival of the fittest. Y por último, number 11, por último de lo que hemos hecho aquí, digo que el adjetivo era foggy, por lo tanto, foggier than, ¿ok? Recordad, siempre que terminaba en Y, no importa cuántas sílabas, R, y el superlativo, the foggiest. That's right. Foggy es cuando hay niebla, ¿no? Un momento, una zona donde hay niebla. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Más o menos bien? 10 de 11, no está mal, no está mal. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bien. Ok, great. Recordad que, bueno, aunque Ahí te está, digo, ahí pues está. lleva La nuestro tiempo, tenemos. etcétera, pero como son, en el caso, por ejemplo, de estos adjetivos, de los adjetivos cortos, como sus reglas ortográficas, pues ya lo hemos visto, lo de doblar la tal, quitar, añadir solo la R, etcétera y tal. A la hora de un ejercicio en sí, a la hora de hacerlo en el ejercicio en sí del examen, eh, tened por seguro que vais a reconocer primero si es largo o corto, y luego en el caso de que sea corto con algún tipo de variación, también lo vais a ver. Vale, bueno, pues vamos ahora porque esto era, digamos, como el warm-up. Vamos al que nos interesa porque es el que más nos va a ayudar para preparar el completo. Viene otro que, bueno, sí es recomendable hacerlo para utilizar as o then. Es decir, os van a pedir que en el hueco que queda pongáis o uno u otro. Claro, siempre hay una pista muy clara, no siempre hay pista en este caso, en este ejercicio. Pues es decir, que no es difícil reconocer si se trata de un de un grado de igualdad, comparativo de igualdad, y tengo que poner as, y no es raro tampoco, es decir, no es muy complicado reconocer que tenéis un grado comparativo de superioridad y entonces tengo que poner that. Por ejemplo, he plays football much better. Better es el comparativo irregular de good, por lo tanto, than. Aquí, ¿no? Ahí iría than. En otro dice, Asturias isn't as big as Catalonia, porque aquí tendríamos un comparativo de igualdad. Es decir, que, bueno, está bien para practicarlo como repaso. Ese es el que me interesa. Bueno, veis que tiene un montón, tiene de como hasta, ¿cuánto era? 40, ¿no? Por ahí. Uy, no, más. No más. Hay 55. 55. O 55. sea, que imagínate si hay para practicar. Lo que ocurre es que este ejercicio, tal y como se plantea, es el que más cerca está, como digo, de cómo vamos nosotros o cómo se os va a presentar en el examen. Vamos a hacer hasta el 12, ¿vale? La primera frase para que veamos cómo es, y luego de la 2 a la 12, pues la 6 y demás. Y es recomendable, este sí que es muy recomendable, a ver, no de una vez, pero bueno, quizás en diferentes veces cuando estéis repasando, etcétera, que lo hagáis, ¿no? Bueno, el ejercicio, el enunciado es tal cual, es positive, comparative, superlative, adjective, or adverb. Utilizamos adjetivos y adverbios, ¿vale? En este caso, tenéis en la franja que vamos a hacer nosotros, los únicos adverbios son en el 7 y en el 9. Straight y hard, ¿vale? El resto son todo, por lo que veo, adjetivos. Bueno, como decía, yo tengo que leer la frase. Al ver que hay un hueco con un adjetivo o un adverbio detrás, pues lógicamente tendré que ponerlo de la forma correcta. Pero aquí, que es lo que puede pasar en el examen, ese adjetivo puede ser que lo ponga normal, sin cambio,
es decir, en grado positivo, al cual lo utilizo, que lo tengo que poner en grado comparativo, el que sea, o que lo tengo que poner en el grado superlativo, el que sea. ¿Vale? Y para ello, lo único con lo que cuento es pues, con la oración en sí. Eh, Tengo algunas pistas, puede tener algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sea comparativo, puede que me pongan el then o no pongan o no lo pongan. Y sea, como digo, la propia estructura de la frase la que me guíe, ¿no? En el caso del superlativo, sobre todo del comparativo, o sea, perdón, de superioridad, puede que detrás del hueco vaya esto que hemos dicho, o bien del in, of, o una frase de relativo con un present perfect, ¿vale? Pero ya digo, es tal cual apareciera en el ejercicio número 3, yo me tengo que fijar en la frase y un poco con lo que ahí me ofrecen de pista, si es posible, del grado comparativo o de pista, si es posible, del grado superlativo, o si no hay nada de eso, y es como digo, el adjetivo en el grado positivo, en el grado normal. Vamos a ver la primera para que vean. Fijaos, tengo un hueco, en este caso es old man we have ever heard about is Adam. El adjetivo, insisto, es old y la frase continuaría man, es decir, man sería el sustantivo, lógicamente, al que se refiere old. We have ever heard about is Adam. Vale. Primero, ¿tenemos una idea ya de qué puede ser? Es decir, ¿hay algo ya en la frase directamente, alguna pista, alguna idea, que me lleve a mí a pensar que se trata de un grado en concreto? De acuerdo a lo que hemos visto, claro. Sí, el present perfect ahí. That's right. Como dice Julio, fijaos que dice, bueno, Ever. all, luego men, y dice, we have ever heard. Hemos dicho que es habitual, o una de las señales que me indica a mí que estamos ante un superlativo, es que después de ese adjetivo, después del sustantivo, podemos encontrar una oración de relativo donde el tiempo sea el present perfect. Y muy habitualmente en la forma have ever. Aquí vendrían a decir el hombre más viejo del que hemos oído o del que hemos tenido noticia es Adam. Por lo tanto, aquí está, como ha visto bien Julio, la pista era ese present perfect. Cuando aparezca un present perfect detrás, insisto, detrás del adjetivo, detrás del sustantivo, y encima, porque es habitual, aparezca con ese ever superlativo. De manera que, en ese caso, lo que, como se completaría esa frase primera, The lo que old. tendrías que poner en el hueco, that's right, es the oldest. Entonces sería, como estamos diciendo, uh, the oldest man we have heard about is Adam. Is- Vale, pues así un poco con el resto, como hemos dicho hasta el 11, ¿no? O hasta el 12, no, ya no me acuerdo. Hasta el 12, perdón, a generous. Hasta el 12. Vale, ok, pues Ok. igual, fijaos, digamos, en las pistas que haya, y en el caso de que no haya ninguna pista o no consiga, eh, digamos, tener claro nada, bueno, pues tendremos que echar mano de la estructura y del significado. ¿Vale? Ok. Positivo, comparativo o superlativo. Venga, vamos a ello. Empezamos a practicar esa forma del examen. This meeting is being recorded. Ok, bueno, pues como otras veces, igual no pasamos directamente a la pizarra digital y como yo aquí lo tengo, pues lo vamos viendo, ¿vale? Em, lo que vamos a poner, o que yo lo que voy a poner es directamente la forma del adjetivo del adverbio. Dos cosas antes de eso. Una, si la frase en sí no logro encontrar ninguna de estas pistas que hemos dicho, ¿no? Para saber si es comparativo, si es superlativo, si es comparativo de igualdad, si es comparativo de superioridad y tal, sí al menos podemos tener una primera diferenciación y sí puedo yo averiguar o saber si se trata de una frase que tiene un grado comparativo o un grado superlativo. ¿Cómo?
Si en la frase aparecen dos elementos, pero un grado comparativo, los comparativos, igualdad, superioridad y inferioridad, siempre comparan dos elementos, ¿no? Mientras que si, como hemos visto, por ejemplo, en la primera, solo aparece un elemento, pues entonces tendrá que ser un superlativo, ¿vale? La primera solo se hablaba de Adam, de uno tal, del hombre más viejo, por lo tanto era superlativo. Es decir, que eso puede también ayudar. Si hay dos elementos en la oración, se hablan de dos elementos, y normalmente dos elementos de la misma categoría, dos estudiantes de la misma clase, los mismos hijos, hermanos, etcétera. Es decir, dos elementos, como digo, que pertenezcan a una misma categoría, ahí habrá un comparativo. Ahora ya habrá que ver qué comparativo es, ¿no? Si solo se habla de uno, de un elemento, de una categoría, de una clase que sea, entonces será un superlativo. ¿Vale? Bueno, pues eso también nos puede ayudar. Y segundo, yo os había dicho que hay solo dos adverbios y demás. Bueno, luego repasando alguno más ahí. Entonces, lo que vamos a hacer para total seguridad es leer la frase, etcétera, y lo primero es distinguir, saber si estamos hablando de un adjetivo o de un adverbio. ¿Cómo hacemos eso? Pues con quién conecta, de quién está hablando. Si se refiere a un sustantivo que esté ahí en la frase, será un adjetivo. Si se refiere o apunta más bien a la acción, me detalla de alguna manera la acción, entonces será un adverbio. Por ejemplo, en el que hemos hecho primero, el de the oldest man we have ever heard about is Adam. Este era un adjetivo porque old hablaba de man, de un sustantivo, decía el hombre más viejo. Por lo tanto, aquí no había duda que era un adjetivo común. ¿Vale? Entonces, empezamos así y luego ya pasamos a lo de si es grado, si tiene algún grado, si es positivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos con el number two. La frase número dos me dice que old university in the world is in Morocco. Ok, aquí el adverbio, el adjetivo es old. Pero ¿qué diríamos? ¿Un adverbio o un adjetivo? Es decir, ¿de quién estaría Un hablando old? adverbio. ¿A quién se De, estaría refiriendo old? ¿A la a, acción o a un sustantivo? a un sustantivo, ¿no? Universidad. Exactamente, en este caso va Ah, conectado con universidad, porque me habla un poco de universidad, que es antigua, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sería los un adjetivo. oldest. Ok. ¿Qué creéis que es? ¿Comparativo o superlativo? Es decir, ¿hablan de dos elementos? ¿Hablan de uno solo? Habrá dos elementos, ¿no? Marruecos y mundo. Pero ¿son de la misma categoría? Yo Porque creo que esto que digo de cuando aparecen dos elementos es el comparativo, esos dos mundo elementos tienen que es ser de la misma mm, clase. Hombre, Ah, bueno, Morocco, la Morocco es un universidad país, más grande pero del mundo el no, no mundo son. está en es Morocco. planeta. Es decir, no, no, en este caso no habría dos elementos porque no hay dos elementos de la misma categoría. ¿Vale? Y hay además algo adicional y es que, fíjate, después de universidad dice in the world. Y hemos dicho que En cuando el mundo. apareciera con in, un síntoma preposicional con in o con of, es lo que en español era de. Es decir, este in the world se traduciría por del mundo. Y cuando aparece ese de, o en inglés, como digo, in más un sustantivo u of más un sustantivo, es una señal de superlativo, Superlativo. de superioridad. Ah, Por lo hacha la madre. tanto, The oldest. aquí diríamos the Claro, oldest, that's right, oldest. the oldest university in the world is in Morocco. La universidad más antigua del Antigua. mundo, y ahí está lo de del, es decir, nos indica el grupo, la categoría, la clase dentro de la cual destaca, es decir, en este caso, dentro de la clase de universidades del mundo, la más antigua sería esta que está en Morocco, en Marruecos. ¿Vale? The oldest. The oldest. Three. Dice football, popular sport in Spain. In Spain. Bueno, aquí popular habla del deporte, ¿no? Porque dice popular sport, otro adjetivo.
Y tirando del hilo este, vemos que también hay un in más un sustantivo. Es decir, que aquí apuntaría todo a que es un superlativo Superlativo. de superioridad. Es decir, football is the The most most popular. popular sport in Spain. Es Al el deporte ser de más más de dos popular. sílabas, ¿no, Javier? ¿Cómo? Al tener más de dos sílabas. That's right. Exactamente. Popular. Al tener Ah, más dos sílabas, recordad, los largos son dos o más de dos. Este, como tiene además popular, tiene tres, pues the most. The most popular sport in Spain. El deporte más famoso de España o en España, se podría traducir también aquí. vale. Superlative. ¿Veis que si vamos tirando del hilo, es decir, que suele haber pistas, suele haber elementos que nos guían de una manera u otra hacia la respuesta correcta. For perdón, far, el adjetivo es assertive. She used to be. No, esto está componiendo en sustantivo. En este caso, assertive Ella. se refiere a Joan, ¿no? Asertiva, bueno, pues ya sabéis que esto de personas que se afirman, digo sí o digo no, etcétera. Está hablando de Joan, es decir, se está refiriendo a un sustantivo, por lo tanto, nuevamente tenemos un adjetivo. Eh, Ahora la Sortis. pregunta es, ¿cómo va? ¿En qué grado va ese assertive, ese adjetivo? ¿Qué puede haber ahí que me guíe hacia algo? Pero bueno, ¿en qué grado creéis que va? John's part, she used to be. ¿Qué habéis puesto? He puesto Su- igual que el primero, He puesto assertive. superlativo también. Superlativo. Sí. John's far the most assertive she used to be. Fijaos, eh, delante del hueco donde tengo que poner assertive, delante va far. Antes decíamos que uno de estos, que cuando es adjetivo, tiene un comparativo irregular, ¿no? Pero yo decía, es común que far a veces vaya delante de un adjetivo, e incluso delante de un adjetivo en un grado comparativo, porque es como decir mucho más que, ¿vale? Y ese es este caso. Comparativo Cuando dice irregular. John's far y ahora assertive en grado comparativo de superioridad, es como dice, Joan es mucho más asertiva, ese far delante de ese adjetivo y en muchas ocasiones delante de un adjetivo en grado comparativo de superioridad, ese far indica mucho más, es decir, que sube aún más todavía la intensidad del significado del adjetivo. Y aquí, claro que alguien me puede decir, ok, Javier, pero ¿cuáles son esos dos elementos que tú has dicho que a veces puedes buscar y que me indican que es comparativo, ¿no? Bueno, aquí sería un poco más sutil, porque los dos elementos serían el tiempo. Por un lado, el pasado, she used to be, y por otro, el ahora, el Joan is. Es decir, que en este caso, No, los tiempos verbales, la estructura verbal es Joan is y she used to be son los dos elementos que mm, se están componiendo. Los tiempos desde el presente se compara con el pasado. ¿Vale? Bueno, ¿cómo quedaría después de todo esto? Pues John's far more assertive than she used to be. Es decir, Joan es, se entiende ahora, mucho más asertiva, mucho más segura de sí, que solía hacerlo o que lo era antes. ¿Vale? More assertive than. Bueno, así más o menos podríamos llegar a esas pistas de las que estaba hablando. Number five, tenéis ahí polite. Polite, ¿a qué se refiere? ¿Se está refiriendo a una persona o se está refiriendo a la acción? esto. Right. ¿De qué habla ese polite? ¿A qué se está refiriendo? Insisto, ¿está calificando a una persona o está calificando He a spoke. la acción, a cómo habló? Usual. Polite es A, educado. a cómo habló, ¿no?
cómo habló. Exactamente, es decir, sería en este caso un adverbio. Lo que Un ocurre adverbio. es que el ejercicio, para darle un poquito más de rizar el rizo, te pone el adjetivo y tú tienes que formar el adverbio, que el adverbio es politely, añadiéndole ly. Pero bueno, hombre, podrían habernos puesto politely y eso ya nos guía un poquito más. Pero efectivamente, la referencia, lo que estamos utilizando, el criterio que estamos utilizando para saber si se trata de adjetivo o de adverbio es ese, ¿no? Es decir, de quién habla. Y en este caso, como dice Julio, efectivamente me habla de la forma en la que habla. Por lo tanto, polite tendría que utilizarse como adverbio. Y en el caso de polite, para utilizarse como adverbio, tendría que ponerle ly. Por lo tanto, he spoke more politely than usual. Es decir, habló con más educación que normalmente. E igual, ¿no? Aquí había dos referencias temporales que son las que compara. Cómo habló en ese momento y cómo lo hace habitualmente. Bueno, pues en este caso fue más educado que que suele ser. Por eso es, he spoke more politely than usual. Number 6, he swore at me. Bueno, swore es el pasado de swear, que es, pues, decir una palabrota, insultar o, ¿no? De esa manera. Es un verbo irregular. Swear, sworn, pues es el pasado es me insultó o él me dijo cosas, ¿no? Mm, mm. Angry. Igual, angry, ¿de qué está, a quién se refiere? ¿De quién habla? ¿De una persona o de cómo se llevó a cabo la acción? Del verbo. ¿De quién, a qué se refiere ese swore, ese angry? Que ya hemos visto que si es De el mí. adjetivo, pues a partir de angry, pero si fuera el adverbio, tendríamos que ponerle angry con ly. ¿De quién habla angry? De mí. No, de mí. At Dice, me. he swore at me, Él, él me insultó, tal, él y ya me. no hay nada más. Angry califica a él o tal, o a cómo insultó, a la actitud con la que insultó. A la actitud. A la La actitud. actitud, a cómo fue esa acción de insultar, ¿no? Es decir, me insultó, en español diríamos, con furia, ¿no? O furiosamente, o muy enfadado. Curiosamente. Entonces, angry, que es el adjetivo, lo tengo yo que convertir en adverbio, angrily. Vale. Y el siguiente paso, algún grado, un comparativo, un superativo o un positivo, que también puede ser, es decir, que no tenga así ningún grado especial. La frase me quiere decir eso, ¿no? Es decir, que él me insultó pues, eso, ¿no? Con enfado o con furioso. ¿Utilizaría algún grado aquí? ¿O sería simplemente, pues eso, ¿no? Positivo? No están comparando nada con nadie. No parece que está diciendo que me insultó de la manera más, es decir, no hay ningún elemento en la oración que me lleve a mí a pensar que es superlativo, por lo tanto, debe de ser un grado positivo, es decir, utilizar simplemente angry, el adverbio, sin ningún tipo de matización, como digo, o de grado. Entonces sería, he swore at me angrily, él me insultó, pues eso, con furia, con enfado, ¿no? He swore at me angry. Como veis, el ejercicio no es muy sencillito, es decir, que hay que un poco No, darle, No, darle no es una, nada darle una fuerza. sencillo. para nada. Sobre todo al principio, exactamente. Ok, luego tenemos el siguiente, number 7, he threw it at me. Bueno, el verbo throw es lanzar o tirar algo a alguien, at, y está en un verbo regular. Throw, through, throw. Ok, ¿no? Igual, en este caso, straight significa como línea recta, ¿no? Tanto si es un adjetivo como si es un adverbio, porque en este caso straight es de estos que tienen la misma forma para adjetivo que para adverbio, ¿vale? No hay que añadirle el y, sino que mantiene la misma forma. Pero como digo, straight significa pues eso, ¿no? En línea recta. Tanto si algo es recto, ¿no? Por ejemplo, cuando el pelo es liso, es decir, esta línea recta se dice straight hair, ¿vale? O si, pues, por ejemplo, conduce, que será aquí un adverbio, conduce
todo recto, ¿no? You drive straight. That's straight, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué calificaría? ¿La acción o un sustantivo? Habla de de cómo tiró, cómo lanzó algo, me lanzó algo o califica a quién me lo lanzó. ¿Cómo lo Es lanzó? cómo lo lanzó. Estaría hablando de que él me lo tiró Pero, en línea recta a mí, que sería la traducción literal, pero nosotros podemos traducir un poquito más libremente, me lo tiró directamente a mí o me lo tiró a la cara, ¿no? O algo Mm. así, ¿vale? Efectivamente sería un adverbio. Además, un adverbio en grado positivo, no hay comparación, no Mm. está destacando de superlativo nada. Por lo tanto, he threw it y dejaríamos igual, straight at me. Me lo lanzó directo a mí, ¿no? Efectivamente califica perdón, a la acción, con lo cual es adverbio. Y en este caso no hay ningún elemento dentro de la oración, ninguna pista, digamos, que me lleve a mí a pensar que tiene que ir en un comparativo o en un superlativo, ¿vale? Como decimos, estábamos diciendo antes, sí, es complicado y tal. Pero bueno, veis que si se sigue, digamos, ¿no? Cierto, eh, cierto orden, ¿no? Y se van viendo diferentes elementos, pues eso nos puede ayudar a que demos con mayor facilidad con la respuesta correcta. Number 8. He wasn't friendly as he usually is. Bueno, aquí hay una pista tan grande, tan buena, que directamente podemos ya pasar a ver cómo es la forma, ¿no? El Friendly. has. That's right. Aquí, esta es de las que, por favor, que nos pongan como esta en el examen. Porque la pista es muy, claro, es muy gráfica porque es un as. Tenemos el hueco. Friendly, sí, en este caso sí que es un adjetivo, habla de que él era, en este caso, o no era, perdón, y luego encima nos ponen el as, pues solo puede ser un comparativo de igualdad. Pero Bueno, atención, como es negativo, hay dos ah, opciones. Yo claro. puedo poner as friendly as, o la frase negativa, cuando hay una frase negativa, sustituir el primer as por so, luego el adjetivo y otra vez, ¿vale? Entonces yo puedo decir, he wasn't as friendly as he usually is, o he wasn't so friendly as he usually is. Las dos son correctas, ¿vale? Esto es un poco para Mm. recordar esa alternativa que hemos dicho que en el comparativo de igualdad, cuando se utiliza en una frase negativa. Sí, Okay. Number 9. He works before. A ver, porque este tiene su WhatsApp. Primero, tenemos ahí hard. Hard es otra de esas palabras que pueden ser adjetivo o adverbio, que tiene la misma forma para adjetivo que para adverbio, ¿vale? Hard era difícil, con dificultad, etcétera. En esta en concreto, ¿qué sería? ¿Adverbio o adjetivo? ¿Hablaría de un sustantivo o hablaría de la acción, de cómo es la acción? creo que hablaría como de la acción. es una Exactamente, acción. that's right. Está Trabajar. hablando, Él ajá. trabajó. Además, work, como el verbo work con hard suele utilizarse mucho esa combinación. Pero efectivamente, hard está describiendo, me está hablando de la acción, en este caso del trabajar. Ok, siguiente paso. Ya sabemos que es adverbio. Pero ahora se trata de un grado positivo y no cambia, como los anteriores, o está comparando algo, o está destacando algo por encima de todo. ¿Qué creéis? La clave está en before, en antes. Esa es la pista que os puede ayudar a saber, insisto, cómo tengo que poner ese, ese hard. Yo pienso ¿Qué creéis? que ujú, él- Porque dice works, va en presente, él trabaja, y before significa antes, por lo tanto me lleva otro tiempo. Como, como adverbio. Ajá, como adverbio, pero hard Sí. o, o comparativo, harder than,
o superlativo the hardest. Insisto, la clave, de mi punto de Ujú. vista, está en before, en la idea de antes. Fijaos que dice he works, él trabaja, es decir, es un presente simple. Y before, antes, pues me llevaría a Ah, otro tiempo. él trabaja más que antes, Él trabaja con más, o sea, con más intensidad, más más que intensidad, antes. Más más que duramente. antes. That's right. Entonces sería ahora he works, él trabaja, bueno, era más duro que Oh, before, que antes. Por lo tanto, sería efectivamente en este caso, aunque sea adverbio, un comparativo de superioridad. Sería harder than. Porque decíamos que esos adverbios y Claro, eso adjetivos lo que tengo tienen la aquí. misma forma, el Lo tengo aquí. comparativo y superlativo del adverbio y del adjetivo lo forman igual, como si fueran un adjetivo corto. Por lo tanto, harder than. ¿Vale? Bueno, esa la he tenido bien. Pues mira. Queda con ella. Y Te he dado una number, vuelta ya al final. ok. No era fácil, ¿eh? Esta no era fácil. No, 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 no. Ok, number 10. He is you. Por cómo está la estructura y demás, aunque no haya muchas pistas, yo creo que este también es relativamente, hombre, mucho más fácil que el anterior, pero es relativamente sencillo de saber que yo tengo Hmm. que, el hueco lo tengo que rellenar con he is, ¿qué habéis puesto? Taller done. la verdad. Taller, that's right, porque aquí compara, ya digo, aquí sí es más claro esos dos elementos, por un lado he y you. Son dos elementos de la misma categoría, por lo tanto, efectivamente, estamos ante un comparativo de superioridad. He's taller than you, ¿no? Él es más alto que tú. That's right. Bueno, seguimos ahora mismo. Eh, con el número 11, vamos a ponerlo aquí arriba. Ok, aquí está. Y entonces me dice, he is swimmer than she is. Bueno, pues igual, ¿no? Una estructura también parecida, porque me habla de he, me habla de ella, de she, bueno, y Haciendo una una opción. pistaza ahí, ¿no? Que es el than, ¿ok? El than. Bueno, estaríamos ante otro comparativo de superioridad, igualmente como adjetivo, porque además en este caso el adjetivo, que es bad, va justo con el sustantivo al que se refiere, swimmer. Él es peor nadador que ella, es Vaya. lo que vendría a decir. Entonces era he is a word, perdón, jope, no se me ve claro, worse. Ah, Worse. he is a worse swimmer than she is. ¿Ok? Él es un peor nadador de lo que ella es, ¿no? Esto quizás quedaría en español, fijaos, la traducción, ¿no? Por aquello de esa libertad de las traducciones. La traducción quedaría mejor en castellano si lo hiciéramos como un adverbio. Él nada peor que ella. ¿Mm? Bueno, he is worse swimmer than she is. En este caso, bad. Recordad que también se trata de un adjetivo irregular, ¿no? Irregular. Worse, the worst. Y con la última de esta tanda, y pues ya sabéis que tenéis ahí, pues, como decía, para seguir trabajando y repasando, pero en dosis. Entonces, Vale. dosificado, ¿no? Porque si no, sale demasiado. Number 12, he's much generous any of his brothers. Pues parecido, ¿no? Tenéis dos elementos de la misma categoría, he y his brothers, en este caso de la familia, ese sería el grupo, ¿no? Tenéis generous, que también va conectado con un sustantivo, en este caso con el pronombre él. Y fijaos, antes en la número 4 decía, aparece far
y no es raro que far aparezca delante de un adjetivo y encima de un adjetivo en grado comparativo para darle más fuerza, intensificarlo aún más. Pues bien, es posible también, como ocurre en esta oración número 12, que delante de ese comparativo, de ese adjetivo en grado comparativo, encontréis la partícula o el adverbio much. Como está ahí, dice his much, y Much, entonces completaríamos more, more generous, generous than. y como no tiene than, pues hay que ponerlo than Ay, no, es verdad. any of his brothers. Él es Bien, mucho más generoso que cualquiera de sus hermanos, ¿no? Eso es lo que vendría a significar. Entonces tenemos more generous than, pero como digo, al igual que ocurría antes con far y ahora con much, suelen utilizarse cuando aparecen con grados, con grados del adjetivo, suelen utilizarse delante de un adjetivo en grado comparativo, ¿vale? O sea que también se podría utilizar como una referencia, como una pista, ¿no? He's much more generous than any of his brothers. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna? bueno, ¿No? pues he tenido 6 bien y 5 mal. Este no se me ha dado bien a Bueno, mí. es que el ejercicio es complicado, ¿vale? De todas No se me maneras, ha dado normalmente bien. si esto aparece en el examen, pues sería bueno. Pero bueno, como ya digo, yo recomiendo que lo repaséis y tal. También Sí. volveremos, al menos con un ejercicio también en clase, un poquito más adelante para repasar esto, o sea bueno, que intentaremos asentarlo un poquito más. Bueno, pues vamos a parar esta grabación aquí.